Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. No te aceleres, tómalo con calma. No te aceleres, todos queremos pasar. Y por el peje atajo muy pronto vamos a llegar. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en MXN, su televisión. El nombre del programa es Fuego Cruzado. El mío, Lilia Arellano. Y este día, bueno, pues vamos a tener aquí una pequeña discusión entre un trío de tres, compuesto por el señor Manuel Solares. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Lilia. ¿Cómo está usted? Gusto en verte. Y además, gusto en verte bien recuperada. ¿Verdad que muy, sí? muy plena. Ya, fíjate. Muy plena y muy bonita. Otra vez la brinqué. Sí. Ya parezco gato de esos de 7 vidas y creo que ya llevo como 9. ¿Será que las gatas tendrían más? Gato de tejado. Sí, de esos que caen parados. ¿O no es así, mi querido Alberto Pérez Blas? Así es, afortunadamente, Lilia. Buenas tardes. Oye, hiciste bien en sentarte junto a Pérez Blas porque hoy huele tan rico. Así. Sí. Mira, dale un olidito. ¿No Sí, quieres? sí, hasta acá llega. Es cambio de loción. Hasta acá llega. ¿no? ¿Hasta ya te llega? Bueno, lo que no nos llega hasta acá, y creo que no nos cae el 20, es qué pasó en el primer tercer. En el tercer informe, ¿verdad? Oigan, ¿saben qué me sucede? Y bueno, creo que hay muchísimas mujeres de mi edad que yo creo que pasan por esta misma experiencia desagradable. No hay nada peor que decirle a quien sea, hasta a veces a tus enemigos, fíjate, te remuerde la conciencia, decir, te lo dije. Uy, sí. Ay, qué horrible ese. Cuando tú alertas a alguien y les pasan las cosas y luego dices, es que te lo dije. Claro. Te lo dije. Eso es terrible. Por eso aquí decimos antes, ¿no? Prefiero equivocarme. O sea, Hace una semana hicimos a ver qué esperábamos del primer informe, ¿no? ¿Qué es lo que podíamos esperar? Y bueno, la posición de ustedes fue bastante desesperanzadora. Y la mía, bueno, pues ya hasta tenía yo pena, fíjate, ¿eh? Pero tenían toda la razón, toda. Aunque creo que si revisamos antecedentes de lo que y de las actuaciones de otros presidentes de la República, tanto en sus gobiernos como en sus informes, lo cierto es que las malas experiencias se repitieron. ¿De qué te puedes espantar si ya es el tercer informe y el primero oficial? Si les decía yo, Porfirio Díaz rindió 61. Bueno, pues entonces no es nada nuevo que informen y que lo contabilicen. Espero que no sea premonición. Como, si ya ven que Porfirio con Porfirio, los porfirios, el agarrón de los porfirios, y lo que vemos, los renglones grandes ausentes de esta entrega de cuentas a la nación. Turismo, por ejemplo, no lo tocaron. Por encimita se habló de la cuestión petrolera, salvo de que, bueno, pues hay que celebrar la construcción de Dos Bocas en una entidad en donde la corrupción está haciendo de las suyas nuevamente y de una manera muy fea. Más impúdica, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de las pipas? Sí, claro. Fue una fortuna la que supuestamente se iba a pagar de pipas. Y que se compraron fuera de la norma oficial mexicana, ¿no? Que fue Marcelo Ebrard a comprarlas. Ese gazapo es increíble, pero todavía es más grave porque estuvo ahí la secretaria de la Contraloría, el de la Función Pública ahora, supuestamente para darle transparencia a la adquisición, y compraron algo que la norma oficial mexicana de transporte de combustible te prohíbe. O sea, sí, finalmente resultó que las pipas eran para agua. Agua, así es. Pero no para productos combustibles. Así es.
Y bueno, el hecho de reconocer que no se ha avanzado en la seguridad con un promedio de 111 ejecutados, muertos, asesinados a diario. Y las formas, Lilia, ¿no? También. Es increíble estas masacres, ¿no? Pero es increíble la forma en la que, te digo que las malas experiencias se repiten. Todos, sin excepción, reconocen en cada informe que hay un algo en lo que no está bien y no, finalmente reconocerlos no ayuda, no avanza, no permite que se solucionen los problemas. Y bueno, les repito, un renglón tan importante como el turístico, no se habló de eso. No se habló tampoco del avance o de qué tiene detenida pues esta que fue una entrada triunfal al gobierno con la desintegración pues o el cambio de las secretarías a diferentes entidades y que finalmente ninguna ha aterrizado, ninguna. Sí, no, ninguna. Entonces tampoco se dio una explicación sobre eso, sobre decisiones que tomaron en su momento y que finalmente no han cuajado. No han cuajado. Sí, sí. Así de simple. Y luego dicen que ya hemos entregado a no sé cuántos, a 6 millones de mexicanos, ya ni sé cuántos, todos estos de los pagos estos de bienestar y todo, pero son muchísimos más los que lo necesitan porque todo el tiempo sabemos de gente que denuncia que le daban y que ya no le dan, que tenía y que ya no la tienen, y que los fueron a censar y que finalmente no les dan nada. O bueno, que les dieron y se los suspendieron, que es lo que nos han estado denunciando. Anunció ¿no? también, por ejemplo, la puesta en marcha de 100 universidades públicas. Tampoco habló de eso. El renglón educación tampoco fue algo que le mereciera una atención especial cuando es algo que se está reclamando día con día, porque lo que vemos hoy pues es como en las series, ¿no? La segunda temporada de la reforma laboral magisterial, pero de un programa de enseñanza duradero, serio, Didáctico, pedagógico. no hay tema de nada. salud. El tema de salud. 11 crisis lleva el sector salud, ya contadas, ¿eh? Sí. 11 crisis, cuando no es de médicos, de residentes, de aprovisionamiento. Tampoco de una explicación del por qué la orden de no hay subejercicio, gástenselo todo. ¿Qué es eso? Y además 2 meses antes de que termine el ejercicio presupuestal. Si te das el lujo de tener ingresos extraordinarios, ¿no? Porque también en los presupuestos de ingresos hacen un renglón que son ingresos extraordinarios y calculan una cantidad de X por aquello de lo que, ¿no? Y los destina así a ojo de buen cubero, de su criterio, de los datos que él tiene, a determinadas actividades o a determinado sector, pues con esa misma energía, por no decirlo de otra manera, ¿no? Con la que dispone de estos fondos públicos, pues podría haber dicho, no se van a gastar, a mí no me importa si tengo subejercicio, lo vamos a sacar cuando tengamos los proyectos ejecutivos reales y se hagan las licitaciones de manera correcta, etcétera, pero no caer en algo que todavía está peor que lo que hacían antes, porque antes los entregaban por ahí de julio, agosto, ¿no? Y ya las últimas partidas, pues a estas alturas, pero ahorita soltarlos, y ni siquiera creo que los van a soltar, porque son ingresos en el papel y destinos en el papel. No es liquidez. A saber si los tienen. Porque también hay mucha gente que tiene contacto con el gobierno actual que se queja de que no le pagan. Proveedores, ¿no? Proveedores y dicen, bueno, y no me pagan, entonces... Y mira, no es problema, o sea, las gentes que están en el sector salud son buenos profesionistas, fíjate, muy buenos profesionistas, tanto el titular de la Secretaría como el titular de COFEPRIS. El problema no es ese, el problema es que de administración están reprobados, o sea, no saben administrar. Y luego, pues eso pues acaba siendo una forma de corrupción y una forma
pues de insultar a la opinión pública, ¿no? Si no es posible que excelentes profesionistas pues lleven 11 crisis en el sector salud, como recuerda Beto, ¿no? Es realmente lamentable. Mira, el sector justicia, por ejemplo, el tema justicia no se tocó. No. Y es uno de los problemas de veras irritantes en este país. Es decir, la falta de la aplicación de la justicia a los grandes delincuentes. ¿Se acuerdan ustedes que en el programa de radio estuvimos comentando que ya podrían juzgarlos por crímenes de lesa humanidad con el tamaño que tienen, el número de cadáveres que logró reunir Calderón, todos ellos, ¿no? Bueno, pues ya Diego Valadez dice que sí se les puede acusar, que sí hay bases, que sí está la estructura jurídica para hacerlo. Pero ahorita López Obrador no lo va a hacer, porque es algo que puede recaer en él, pero también de manera directa y en plenas funciones, ¿eh? Porque estos muertos son suyos. Son suyos. Así es. Además, ya había dicho con anterioridad que ya no iban a culpar a los de antes, ¿no? Que ya era terminaba esa etapa, dijo. Terminaba esa etapa. Bueno, y entonces, abrir el segundo sobre, de los 3 sobres, ya llegó el segundo sobre. Tan rápido, ¿no? Tan rápido. Porque si nos atenemos a eso, fíjense, por ejemplo, en Quintana Roo como en cualquier otra entidad, en Veracruz mismo. Pues el culpable es el que estaba atrás, ¿no? El anterior. En este caso, ahí en Morelos, y por lo que ha sucedido en esa entidad con la llegada de Cuauhtémoc Blanco, bueno, pues fue Graco entonces, ¿no? Entonces, los niveles de inseguridad de Graco fueron descuidos y responsabilidades de Jesús Capella, Jesús Alberto Capella, ¿verdad? Bueno, que era el de Seguridad Pública en el Estado. Y del otro señor, Abarca, Jesús Abarca, porque saben que están los chuchos, ¿no? También otros chuchos, que era el de Cuernavaca y etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo es entonces que a estos que llevaron a Morelos a esa crisis, te los llevas a Quintana Roo? A que te generen una igual, o peor, porque se van con sus contactos que tuvieron acá en Morelos, ¿no? Y le permitan además que ponga a todos los secretarios de seguridad municipales y con mando único y manejándoles el Fortaseg y haciendo y tornando. Y bueno, lo único que ves ahí es cómo ha engordado Capella, la buena vida. Se puso más gordo de lo que ya era. Y se la pasan a todísimo dar. Mientras todos los días en Quintana Roo se viven ejecuciones. Ahora, si tú comparas las que se dan allá con las que se tienen en otras entidades, pues a lo mejor se ven chiquitas. Pero allá es 1,5 millones de habitantes. Sí, la densidad demográfica es distinta. Es distinta. Entonces, pues, si a porcentajes vamos, estamos igual o peor. ¿A ti cuál es el renglón que te parece que estuvo ausente de generar toda la información, que no se dio todo lo que, no se habló todo lo que tenía que hablarse? Mira, sobre todo por las experiencias de los últimos 9 meses. Sí, lo que más lastima, te vuelvo a repetir, son los renglones esenciales a los que está obligado todo Estado desde hace miles de años. O sea, no es un concepto nuevo. Los 2 renglones fundamentales a los que un Estado está obligado es a brindar seguridad y justicia. Y los 2 fueron los temas ausentes del informe. ¿Sí? Coincidentemente, ¿no? De ahí en fuera, pues casi todos, porque realmente, es decir, yo no veo una idea de política social, no veo una idea de gobierno político, no veo una idea de gobernabilidad, de control político, de relación política con los estados de la federación. Veo secretarías absolutamente inanes ante los problemas reales del país. Para mí no existen ya gobernación no existe. Quedó solamente con la oficina de juegos y sorteos, gobernación. No, y ni eso, No, ni eso, te digo que hay acumulados de millones y no hay un solo representante ahí de gobernación checando nada. La Secretaría del Trabajo,
Secretaría del Trabajo absolutamente inexistente. La Secretaría de Salud igual. La Secretaría de Bienestar pues también. La Secretaría de la Función Pública, lo que era Contraloría, también totalmente borrada del mapa. La Secretaría del Medio Ambiente borrada. Entonces, digo, si hacemos un listado, pues nos quedamos con una cuarta parte del gobierno que está funcionando, y eso, bueno, depende a qué le llamemos funcionar. Ahora, si a eso le añades que le están dando el control económico del país al mismo grupo empresarial neoliberal al que le echaron la culpa de todo, pues es el acabose. Porque imagínense, o sea, tú le das el control de las mayores obras de infraestructura a un solo grupo empresarial, pero no solo le das eso, sino también le das el control de la bolsa de valores, le das el control del manejo de los índices de las cotizaciones del peso, de los índices de los niveles de empleo, de la inflación, del gusto del consumidor. Pues le estás dando el manejo digital del país. O sea, el sueño de Vicente Fox se cumplió, tener un gobierno digital. Lo que pasa es que aquí no es el gobierno, sino es un grupo, un solo grupo empresarial, al que conocen en Washington y en Nueva York, al que le van a dejar manejar todas estas variables, ¿no? Y entonces, bueno, pues los mexicanos vamos a tener que acostumbrarnos a sentarnos frente a la tele para ver los índices de la economía, cómo van, los que nos digan estas gentes, y entonces ya todos felices. Y contentos. Y contentos. Feliz, feliz, feliz. Realmente es un timo. Es un timo y es una decepción general. Para ti, Alberto Pérez Vázquez. Bueno, lo primero que yo tendría que señalar, Lilia, es que en la dinámica de comunicación política del presidente de la República, el informe presidencial, comillas, cumplió su objetivo. ¿Por qué? Porque si tú te percatas, el informe, más que ser realmente un informe a la nación, como obligaba por la ley a presentar al Congreso, lo que el presidente hizo, aunque sea con esa denominación, fue un discurso a su base, a su militancia, fue un discurso a la base morenista. Y en ese sentido, lo que hace, si ustedes lo revisan, son pues una síntesis de las mañaneras, que al final es un mecanismo de propaganda. Entonces, el discurso presidencial que observamos el día primero, pues fue de nueva cuenta un discurso de propaganda política. Y entonces yo lo que diría, se vale. Al final es un evento para su base. Lamentablemente, a lo que estaba obligado por ley era informar a la sociedad mexicana del estado que guarda la nación. O sea, debió de estar obligado a tratar todos y cada uno de los temas relevantes para la conducción de la sociedad y del país. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque esta es una de las primeras dicotomías que estamos encontrando en la gestión pública. Una cosa es lo que te dice la ley y otra cosa es lo que quiere hacer el gobierno, en el sentido estricto. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se presentan una serie de disfunciones por parte del propio gobierno, donde se señala incluso a funcionarios gubernamentales en violaciones flagrantes a la ley? Ejemplo, el subsecretario de Gobernación, poderoso hombre en la negociación, comillas, política del gobierno actual, que de hecho está supliendo con todas sus deficiencias a la secretaria, quien tiene una tarea más de relaciones públicas, diría yo, es señalado públicamente como el operador de una violación al pacto federal desde el momento en que un Congreso, ¿no?, violenta la propia Constitución y alarga un periodo de gobierno para el que fue electo el gobernador de Baja California. El propio INE ha mencionado la irregularidad que esto significa y ha mencionado que la limitación a la soberanía de los estados está en relación con los límites que marca el Pacto Federal. A un asunto de ese tamaño no hay respuesta del gobierno federal, por ejemplo, siendo que es uno de sus funcionarios el que estuvo señalado. Y ¿A quién te refieres?
a Ricardo Peralta. Y Ricardo Peralta da una conferencia de prensa supuestamente para aclarar el hecho y textual, y está publicada. Dice que lo que se hizo en Baja California es legal porque corresponde a la soberanía del Congreso. Entonces, ¿por qué hago esta referencia a un asunto particular? Yo le aventó una mentada de madre. ¿Por qué hago referencia a un asunto particular en relación con este asunto general que es el informe? Bueno, porque me parece que ante hechos reiterados, como es este de la no obediencia de la ley o de la interpretación a modo de la ley, pues se está convirtiendo en lo que es una práctica de gobierno. ¿Sí? Entonces, no me extraña, por tanto, que el presidente haya usado el espacio al que está obligado por ley para dar cuenta del estado de la nación ante un poder legislativo independiente según nuestro sistema político, ¿no? Para hacer propaganda política hacia su cuarta transformación. Ahora, todo esto, Lilia, al final a mí me trae una pregunta, y la pregunta es, ¿hasta dónde va a estar el límite para este concepto de hacer política y de hacer gobierno? Esa es mi preocupación. Y esta preocupación se reitera y me preocupa aún más de lo que antes me preocupaba cuando veo que la Cámara de Diputados entra en una crisis constitucional, porque está a punto de no estar conformada por la visión maniqueísta de un grupo de Morena, ni siquiera la mayoría de Morena, un grupo de Morena que pretende, como ellos mismos lo denominaron, una gandalle, ¿no? El controlar la mesa directiva de la Cámara de Diputados contra lo que dispone el reglamento, la ley respectiva que norma la operación de la Cámara. Esta es otra interpretación de la ley a modo. Como también en ¿verdad? el Senado la interpretaron a modo. Y como también en el Senado Martí Batres quería interpretarla a modo. Bueno, a ver, si esto está yéndose así. Bueno, como también esta asignación de recursos está fuera de la ley. Totalmente. Es que eso, diga, no de los remates estos de la casa de Shendy, es que a eso iba. Precisamente, de toda reglamentación, precisamente a eso iba. Yo exponía muy respetuosamente, Manuel, el que esto que está sucediendo en la Cámara y que es un eslabón más de estas cadenas que estoy tratando de describir, en el fondo tiene o a mí me preocupa más, no por el hecho del desliz de este grupo de morenistas, ¿no?, encabezados por Dolores Padierna, sino porque en el fondo la intención de controlar la Cámara en este periodo es precisamente para controlar el diseño del presupuesto de 2020. ¿Y por qué creo que es fundamental eso? Porque en este presupuesto del 2020 es en donde van a preparar los recursos para utilizar en las elecciones intermedias del 2021. Entonces, en el fondo, lo que está en juego... el camino, la brecha. Exactamente. Lo que está en juego es un proyecto político que no tiene el menor pudor para ir violentando la ley una a una en el ámbito que sea. Entonces, en ese sentido, la preocupación, Lilia, es mucho mayor. Claro. Y para eso regresa Manuelito Velasco al Senado, ¿no? Para manejarle los programas de bienestar en el sureste, con cabeza en Chiapas. Pero, ve tú, Manuel Velasco, con la cola tan larga. Pero pues es que si empezamos a hablar en ese tenor, pues vamos a encontrar ya muchas, Lilia, porque mira, si empezamos a ver a los gobernadores de Morena, y yo quisiera dejar claro esto, yo no quisiera, y ojalá lo logre, generar un ataque contra Morena como un movimiento social y su posibilidad de estructurarse políticamente. Lo que quiero señalar, hechos que a mí me preocupan y que tienen que ver con la operación
del sistema político mexicano y del régimen político, que por cierto, como anotación académica, que se pongan a leer al menos a Duverger, y ya si no quieren leer a los actuales, que lean a los antiguos y lean a Duverger, no se confundan, no es lo mismo sistema político que régimen político, y te has fijado cómo en los discursos les da lo mismo uno que otro para mencionar y decir, ¿no? Bueno, pero cerrando este paréntesis, a lo que voy es a lo siguiente. Este país, todavía estamos constituidos bajo una Carta Magna, la cual implica límites al ejercicio del poder del Estado. Y lo que estamos viendo aquí es una sistemática prudente si se me permite la palabra, prudente hasta el momento, torceduras de la ley aquí, acá y acá y acá para un fin político. Mi problema es que yo no estoy viendo una reacción que pare estas intenciones y que al rato, Manuel, de pasar de modificar la constitución de un congreso, en un congreso estatal, se pueda pasar a la modificación de la constitución nacional. Ese es un nacional plan que se tiene previsto. Allí hay que dejarlo en la mesa. Acuérdense porque que lo de la nueva constitución fue algo que empezó a soltar inclusive Porfirio Muñoz Ledo en su momento. Y para eso hay una estación creo que intermedia. era su carta debajo de la manga. Decirle, y es el mientras yo soy 21, presidente de la Cámara, puedes echar a andar o podemos moverlo de tu nueva constitución. Si no es que ella también tuviera y sabes que adelantados también algunos. gravísimo, no quiero dejar pasar el momento que provoca, Beto. También gravísimo el hecho de pretender amarrar los programas sociales, hacer el ejercicio del gasto social, de los programas de bienestar, a las comandancias de la Guardia Nacional en los estados. Es que son las secciones electorales que les son relevantes. Si tú checas la Guardia Nacional y su ubicación, es en donde ganas o pierdes una elección nacional. Pues es gravísimo. Es cuestión de ver nada más las secciones electorales, Manuel. Empatan como calca. Es gravísimo. Porque eso ya no solo especulado, ahí sí estás hablando de delitos muy graves. Por eso ahí está el riesgo cuando empatas tú un concepto de seguridad nacional con un objetivo electoral. Sí. Porque al final, Lilia, tenemos que reconocerlo, ¿no? La Guardia Nacional, y lo hemos comentado aquí, se nos identificaba como la frontera última que tenemos en la lucha contra la violencia. Sí, y si esta misma es pervertida, ¿ya qué nos queda, Lilia? Sí, pero nada más que a estas alturas nos sale el señor Durazo con su de las policías corruptas, ¿no? Apenas sí se dieron cuenta. Oye, eso que después de unos grandes trabajos de inteligencia llegaron a esa conclusión. Sí, hombre, imagínate tú. Es que mira, se está pervirtiendo el Estado corporativo, fíjate. El Estado corporativo no es tan cruel como este. Es ir más allá de lo corporativo. Sí, es como ser más papista que el Papa, ¿no? Sí. Yo escuché por ahí una tesis de que el viejo PRI se renueva en el viejo PRI. O sea, al final es un círculo. No, dicen que el PRI no muere, solo se transforma, ¿no? Hablando de la cuarta. Como la culebra que se muerde la cola. Porque tenemos otras situaciones también muy graves a las cuales no hizo referencia real, completa. La de los migrantes. La de los migrantes tampoco le mereció atención. Y yo no sé si a ustedes les pase, a mí de entrada me da una vergüenza cuando los señores estos africanos que se están rebelando y amotinando allá en Chiapas, dicen, no, si nosotros no queremos quedarnos en México, pero dicen con desesperación, no, denos nuestros papeles porque lo que queremos es irnos de aquí. O sea, ya esto está... Ni los africanos, ahora sí, es como Fox, ¿no? Lo que los negros quieren hacer. Aquí pues ya ni estos negros quieren vivir en este país. Y para abonar lo que dices, la mayoría de los países africanos van a crecer al 4%, Lilia, este año. O sea, están 4 puntos arriba de nosotros, los países africanos. Entonces, ¿a qué vienen?
No, 4 y el punto que le quitas al 0 punto. 4 y cachete. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué se quieren quedar? Pues, A nada, no, pues sí, para estar jodidos nos vamos a mi tierra, ¿no? Habrán de decir. Bueno, no, y además con todo lo que ven aquí de las mafias, la inseguridad, el desempleo, la corrupción. y la guerra civil que no quiere decir su nombre, ¿no? Sí, estamos rebasando, obviamente, al número de muertos de la guerra civil que tenía el mayor rango en el mundo, que era la guerra civil siria. No, nosotros ya estamos muy por encima de eso. Sí, ya rebasamos todo eso. Pero también hay un reclamo por todos los movimientos económicos de orden internacional que se están dando hacia México y el haber doblado las manos para someterse a todos los caprichos de Donald Trump. ¿Y qué contesta Ebrard? Sí, pero a nosotros no nos aplicaron aranceles, ¿eh? Pero ya No, Oye, así es. eso sí, que estuvo bueno. No, pero lo peor es la justificación. ¿Cuál es la declaración con la que sale el gobierno mexicano a través del subsecretario para América del Norte, creo que es? Perdone, pero ni siquiera recuerdo el nombre del funcionario por el enojo que me dio la nota. Sale y dice, es que este tipo de aranceles no es de los que estábamos negociando cuando lo de la migración. Ay, a ver, o sea que entonces la justificación es que no la pudieron aplicar porque no era el tipo de arancel que nos habían anunciado cuando nos convirtieron en tercer país seguro. Oye, pues gracias, mano. Entonces, ¿cuántos más están fuera que sí nos pueden aplicar? Claro. O sea, este grado de estupidez, de veras, Lilia, no se puede estar repitiendo de la manera tan frecuente que se da. No se puede, lo están repitiendo, hombre. ¿Y te acuerdas cuando todo el tiempo hemos estado quejándonos de los insultos a la inteligencia, que por tantas y tantas declaraciones de Cedillo, de todos los expresidentes? Pues ahorita no podemos hablar de algo diferente, ¿eh? No. Hay verdaderamente insultos a la inteligencia, pero fuertes. Muchos. Óyeme, insultos parejos. Que Shen Lillegón se queje de que le robaron. Que le robaron euros, joyas, cuadros, obras de arte. Todo. Y bueno, te pones a pensar, ¿qué tanto hay de cierto en que Javier Lozano le entregó ese dinero? ¿Qué tanto hay de cierto? Mira, yo lo que ¿Qué tanto es producto del trabajo del chino? Ilegal, pero... ¿Ilegal? No, de su trabajo ilegal. Una familia instalada en México, ¿no? Los padres de él. Él vivía aquí en la calle de Magnolia, en la Colonia Guerrero, ahí de la familia. Y él sí tiene una vida de trabajo, pero que a la mera hora le fueron a quitar el dinero a Ardelio Vargas Fosado y Genaro García Luna. Uno por la Policía Judicial Federal y otro por la AFI. Sí, se llevaron todo y dijeron que se lo habían entregado a Calderón. Y Calderón dijo que lo había dedicado a la lucha contra las adicciones. La realidad es que ese dinero nunca apareció. Bueno, estás hablando de los millones decomisados. Así es, yo te en estoy efectivo. De lo que le robaron. Oye, Lilia, pero del botín de guerra. Sí, habla de 70 millones de dólares. Y en aquella ocasión, Ardelio Vargas y Genaro dijeron que eran 200 y pico de millones de pesos. Entonces yo sí le creo al chino. Pues fíjate que yo también. Nos vamos al corte. Ay, chino.
Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Pues fíjense que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad, porque no hay un panteón en donde haya lápidas de chinos. Con los cientos de miles de chinos que han llegado a este país, y la única es una en Chetumal, de una chinita que se casó ahí con un paisano, pero ella compró, bueno, el paisano compró su perpetuidad, ajá. Y ella desde mucho antes compró su ataúd, es una leyenda ya inclusive, porque lo metió debajo de la cama para que cuando se muriera, pues ahí la enterraran y la llevaran. Es la única lápida que yo he visto que menciona un chino. Pero busquen en los panteones, no hay. Tienes en muchos de ellos, o hay un panteón aparte, incluso para la comunidad judía, etc. Pero ¿para chinos? Sí, no, ¿Dónde? Yo lo conozco. Ya lo conozco. Yo les digo que me di una vuelta ahí por el CEMEFO para preguntarles cuándo fue la autopsia del último chino. Entonces la señorita que estaba ahí me dijo, yo tengo 17 años aquí, 16 y fracción, y nunca he visto un chino, oiga. No, o sea, los chinos no los atropellan, no se caen de las bicicletas, no les pegan a sus mujeres. No los asaltan. No asaltan. No. Yo creo que Shen Lillegón, porque se hizo mexicano, no Por tuvo eso. la protección de la mafia china. Porque si ha seguido chino, no creo que le hiciera nada. Acuérdate, el chino que tenía también su club, Quintito, allá en Polanco. Ya. Que yo creo que ya fue generación tras generación y todos los chinos le decían igual, porque no podía ser que Viviera tanto. viviera tantos años, ¿no? Pero, ¿dónde, díganme? En Baja California que hay un mundo de chinos. Nada más ahí el Dragón de Oro, ¿cómo se llama este restaurante? Óyeme, tiene 1000 mesas y se llena. En Juárez, y todos los que están en la cocina son chinos. Los meseros no, pero los de la cocina todos son chinos. El que está en la caja es chino. ¿Y qué? Y los que construyeron el tren del Pacífico, Claro. Lilia, Que fue las primeras miles migraciones. de chinos. Y los que sembraron la amapola en el Triángulo Dorado, miles y miles de chinos. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Digo, algunos los echó al mar Obregón, algunos, cientos, pero estos son miles. Eran ¿Tendrán su miles. propio horno crematorio? Como el de Ayotzinapa. Pues No, sí, no digas pero no creo que eso. lo alimenten con llantas, ¿verdad? Claro. Y ahí tienes la otra, los desaparecidos. Cuando 48, 72 horas antes del informe, 8 días antes del informe, están duro y dale, y duro y dale. La gente desesperada porque finalmente no hay una respuesta. Ahí solamente estamos investigando, estamos así. Y en el estamos, ya dejaron libre al Gil. Ya le devolvieron toda la seguridad a Cerón. Entonces estás viendo que lejos de que volteen a hacer justicia, están soltando los pocos que pueden hablar en su momento. Pero Alejandro y que Encinas ya estuvieron- contestó. Dice Alejandro Encinas que ahora, por esa cuestión que tú estás diciendo, porque ya se liberaron 85 más que estaban indiciados. Sí. Y dice ahora Encinas que todo eso se va a solucionar. ¿Por qué? Porque ya se va a hacer una investigación al Poder Judicial para saber por qué los liberaron. ¿Cuánto te gusta que se tarde esa investigación? No, pero deja de eso, Manuel. Mira, Nada, es burdo que hables de 85 y de 100 y pico de implicados. Recordarán ustedes que para sostener su verdad histórica, el señor Murillo Karam tuvo a bien exhibir en la caja idiota a unos muchachos ahí que tenían
un guión que seguir, de que no, pues si nosotros llevamos las llantas, no, pues es que nosotros pues sí los bajamos de la camioneta, y hacer una descripción, pues necrófila, de mal gusto, terrible, de insulto para... Imagínate que ahí perdiste un hijo y estés oyendo esas barbaridades dichas por estos jóvenes, que sin duda alguna que los papás deben haber sentido un odio brutal, unas ganas de ir a darle chicharrón a ellos también, ¿no? A cumplir la ley del talión. Así es. Y resulta que uno que los podía ver fríamente, decías, esto no es cierto. O sea, no es cierto, ¿no? Ni la descripción es lo suficientemente clara, ni coherente, ni congruente, y menos aún la forma en la que dicen que llevaron a cabo esta acción. En fin, ahora ya resulta que hay otras declaraciones en las que pues no todos se murieron en el mismo basurero, ¿no? Entonces, ¿a dónde? Y quien debe tener toda la historia es Murillo Karam. Me dicen que él está sumido en una depresión brutal, que está totalmente deprimido. Pues yo creo que siente la lumbre en los aparejos, porque no solamente se trata de él, se trata de Osorio Chong, ¿no? Y de Osorio Chong, que sí está ligado a la estafa maestra, que sí llevó a una casa de estudios de Hidalgo a participar en esta estafa maestra, que es la del tecnológico, que está además la que insiste Omar Fayad, ¿no? Porque además Omar, ¿qué es? Pues el que les cuida los intereses a los que se fueron, a Manuel Ángel Núñez, a Murillo Karam, a este otro, ¿no? Y este niño bonito que se la pasa de fiesta en fiesta sin hacer nada, porque finalmente Hidalgo está sumido en la miseria, en el retroceso, en la falta de inversiones, en la inseguridad, ¿no? Con el huachicoleo. Y hablando de huachicoleo, oigan ustedes, de plano, yo no sé qué habrá que hacer en las elecciones intermedias para analizar los perfiles de los candidatos, porque hay algunos que, como decía mi madrina, pues se ven muy trajeaditos y lo que sea, pero no traen un peso en la bolsa. Estos no traen preparación en la cabezota. Luis Alegre, hijo, por cierto, de Gastón Alegre, pues un diputado federal por Quintana Roo, que se supone un junior, pues más o menos con preparación. Oye, a la hora de estar leyendo, en lugar de hablar de la cultura huichol, habla de la cultura del huachicoleo. ¡Qué barbaridad, hombre! Y leyendo. Caray. Y leyendo. ¿No? Pero pues tenemos otra senadora, Maribel Villegas, que cada vez que se sube a la tribuna hay una anita que se agarren, porque ahora sí que el burro se siente ofendido. Sí, así es. No vaya a ser que le salga la tonada. Y, ¿qué es esto? Es que para donde voltees. Y no entiendo que pueda el presidente estar festejando, la verdad. Nos quejamos de que todos los presidentes estaban viendo un país inexistente. Era Peñalandia, Foxilandia, en fin, pues Lópezlandia, de nueva cuenta. Pero, sí. ¿Y ahora ya para dónde? Ese es el punto. Esta es la cuestión. Es que ese es el punto. Un hombre que ha recorrido el país tantas veces, que ha dado muestras de honestidad personal en su, y caer en el mismo hoyo de todos, de subirse a un ladrillo y olvidarse ya de todo lo que ha visto y de todo lo que ha vivido. Pero el punto que tocas, Lilia, a mi juicio, es el tema realmente de fondo. O sea, la revuelta, porque yo no le llamaría revolución, ¿no?, electoral que tuvimos con la elección de López Obrador, en donde se rebasan las expectativas de votación hacia López Obrador, muy por encima de lo que se esperaba en función de su base como movimiento social. Pues es evidentemente un voto de castigo a toda esta corrupción, ramplón que habíamos visto, y a otra serie de factores que hicieron crisis en este país. O sea, se llegó al límite del hartazgo, y conste que en este país aguantamos vara,
Sin embargo, si eso fue lo que sucedió, y esa es la explicación hasta ahora de este nivel de votación y de apoyo a la administración López Obradorista, ¿cuál es entonces el escenario que nos quedaría ante la desilusión de una cuarta transformación que no llegue, ya no digamos a cumplir con las promesas realizadas en campaña, pero al menos que nos diera avisos de que vamos en un camino adecuado, de que al menos, aquí lo hemos dicho también, recordemos, que la corrupción no se acaba en un mes, ni se va a barrer así en un día, de un día para otro, pero sí habíamos dicho que era muy importante que hubiera un diagnóstico adecuado para que no hubiera políticas públicas fallidas en temas tan relevantes. Y lo que estamos viendo es que hay un mal diagnóstico porque las políticas que se hicieron en función de esos diagnósticos están fracasando. ¿Cuántas veces han dicho, en tantos meses vamos a revertir la inseguridad? Después, bueno, no en tantos, pero sí en tantos, y la vamos a estabilizar. Bueno, no en tantos, pero sí. O sea, hay un problema que está incidiendo, a mi juicio, en la credibilidad que teníamos los que eran simpatizantes de López Obrador y los que no lo eran, pero que coincidíamos todos al final en que era necesaria una sacudida a este país, ¿no? Estamos teniendo enfrente una realidad que nos está desmintiendo esta esperanza que habíamos fundado. Entonces sí creo yo que el presidente debe de recordar lo que le dijo en alguna ocasión un ciudadano que se acercó hacia él, ustedes recordarán cuando la tomó de posesión y que le dijo, bueno, según dijo López Obrador, usted no nos puede fallar, no tiene derecho a fallarnos, que lo recuerde, ojalá que lo recuerde, porque efectivamente este proceso en el que está el país no tiene derecho a fallar en esta magnitud. No, porque vamos a caer en el ismo, en el abstencionismo y en un gran cinismo. Así es. Porque las legislaturas, en las entidades, las que tuvieron elecciones ahora en julio pasado, pues todos sabemos con qué respaldo llegaron, con el 10%, con el 10% de respaldo. Por eso, cuando se arman irigotes como el que armaron ahora en Chetumal, como se ha armado en otras entidades, a la hora del cambio y de todo lo que se queda pendiente de la legislatura anterior y de que la gente está harta y cansada de ver la corrupción y la conducción de los diputados, pues llegan con un cinismo a sentarse en las curules a sabiendas de que captaron el 8, el 10% de votos. Oye, yo creo que en un acto de dignidad y de congruencia tendrían que haber dicho, señores, la elección se anula. O sea, no se puede, pero ellos mismos decir, no podemos llegar con esto, hombre, pues es una vergüenza. O al menos hacer un acto de contrición, es decir, la ciudadanía me está mandando un mensaje, al menos. Pero otra vez, si no lo vas a hacer porque realmente tengas en mente cambiar las cosas, empezar a transformarlas, pues se va a quedar en el discurso que oímos siempre. Y ahora, pues las elecciones intermedias que van a tener, pues una dosis de abstencionismo enorme. Y un cinismo brutal de quienes vayan y se sienten en San Lázaro y digan, ganamos. Así es. ¿Con qué? Pues con el 10, con el 8, con lo que sea. Pero ganamos. Y eso sí, es brutal. Es lo mismo que con la Guardia Nacional. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que ya es lo último que nos queda, caray? Por favor, entiéndanlo, ya no hay más. ¿Ya qué otra policía quieres? ¿Ya de qué se trata esto? Sí, llegamos en términos estrictos a la militarización de la seguridad. O sea, lo que estaba irregular, que ya lo hacía el ejército, ahora está institucionalizado y no está dando resultados. Si estuviéramos en la militarización de la seguridad nacional, pues a lo mejor se podrían apuntar una rayita en favor. Pero para la seguridad interna, para darle a los ciudadanos, porque finalmente puertos, aeropuertos, costas, se lo estás dejando a la iniciativa privada. A donde los contratos, a donde está claro que estás abdicando y que los contratos son multimillonarios, porque tampoco hablo de eso.
Es muy importante la construcción de otro aeropuerto. Es más importante que recupere el control de los aeropuertos. Muchísimo más. Y sobre todo de los hangares y de las bodegas. Es en donde está la verdadera carga Bueno, todo mundo sabemos lo que se meten para hacer la droga. Todo el mundo sabemos en sintética. términos públicos, Lilia, que Lázaro Cárdenas es el puerto de entrada. Bueno, de esa entrada, porque ¿No? la otra Sí, está... pero para todo lo que es lo sintético, no la efedrina y ese tipo de cosas, es por ahí por donde entra. Y no lo hicimos nosotros, está documentado, están las investigaciones publicadas. Hay testimonios del propio Capitanía de Puertos de que ahí está pasando y no sucede nada en términos de modificación, ni de normas de operación, ni de autoridades. Qué curioso, ¿no? Y después de que encontraron montañas de fentanilo, se trata de un ácido mortal, ¿eh? No es nada más adictivo o para el relax o para pues la complacencia. Pero te das El cuenta, se fentanilo encuentran mortal. las grandes, se hacen los grandes decomisos, comillas, bueno, que ahora ya ni siquiera hay eso, y las autoridades siguen igual, Manuel. No hay un cambio en ningún sentido, ni abajo ni arriba de la administración Bueno, portuaria. Y cuando el Chapo dice yo sí le doy mi dinero a López Obrador, ¿a qué le suena? Ese tipo de cosas, de verdad, creo yo, que están minando esto que yo hablaba de, al menos en mi juicio, es fundamental para el futuro del país. El presidente tiene que recuperar conciencia de la importancia de que no se mine ese capital político que tiene. Y tiene que regresar a la Secretaría de Gobernación a ser realmente la encargada de la política interna. Del diálogo con los gobernadores. Y para eso necesita poner un operador político. O sea, no es un problema de prestigio ni de honestidad, es como decíamos, ¿te acuerdas? Necesita un operador político Y que más no, ahora, que no tiene que ser deshonesto, caray, si no se excluye una cosa con la otra. Y más ahora que, como hemos comentado en los programas de radio, bueno, pues hay una gran insatisfacción por la conducción y los resultados de los gobernadores de Morena. Así es. Brutal, o sea, todos han salido muchísimo peor que sus antecesores, y no digamos en Tabasco, ¿eh? Ay, Veracruz, que lo han Tabasco, convertido en un en lupanar de Veracruz. mariposillas. En Baja California, para donde te muevas. Luego tenemos los panistas, que tomaron, pues sí, pues plaza que se abandona, plaza que sí, ven para acá, ¿no? El renglón turístico como bastión, y que van a hacer su conglomerado por ahí, y donde les dé resultado, esa sí va a ser una patada en las meras espinillas para el gobierno federal. Y para todo esto que pensaban podían hacer en algún momento por el renglón turístico y que finalmente ha aterrizado en la nada, junto con el señor Torruco. Y aquí lo dijimos, los embajadores no están preparados para hacer eso. Ni para nada. Ah, Bueno, y luego tenemos el priismo agazapado, esperando, como lo hicieron antes. sí. A ver, ahorita desde aquí te veo, a la hora que te caigas, ¿no? Y vas a ver. Y entonces va a pasar esto, ¿no? Lo de ganar con un mínimo, y ya con eso es más que suficiente. Porque además, yo no sé si el señor López Obrador no se da cuenta de que se duerme con el enemigo. Es más, el haber seleccionado a Alito, si lo hizo, es dormirse con el enemigo. El viejo refrán dice que al amigo cerca, pero al enemigo muchísimo más cerca. Imagínate todos los priistas que se están riendo y están operando en contra y están cobrando en Morena. ¿Cuántos quieres? Porque no me vas a decir que todos estos personajes célebres que estuvieron en el priismo se cambiaron así porque a mí no me la pegan, ¿eh? Y ningún político saca de su bolsa. No, ninguno. Pero Mira, ninguno. estaba hablando con unos panistas hace rato en la mañana y me decían que Calderón y su esposa son tan cínicos que les andan pidiendo dinero para hacer sus asambleas partidistas, o sea, de militantes para formar su nuevo partido. Pero ¿cómo andan pidiendo dinero? Entonces todo el dinero de Shanley Gigón
Y las mordidas aquellas que le Y dieron los a fideicomisos. British Petroleum, y los fideicomisos. Pues que no tiene, y que anda pidiendo dinero a los mismos panistas para hacer las asambleas, pues lo están mandando a volar. Pero imagínate el cinismo, del priismo al panismo y al morenismo. Entonces, ¿Para ¿quién? dónde te haces? ¿Para dónde? Y bueno, y te digo tantos asuntos pendientes que tienen que ver con la aplicación de la justicia. Romero Deschamps, Víctor Flores, Se está carcajeando. Joel Ayala. ¿Qué pensarán que de veras no estamos dispuestos a exigir nada? ¿Cuándo? ¿Sabes tú que Romero ya es otra vez el secretario general del sindicato? Pues no, que era el Ya no es Ricardo, ahora ya lo quitó y regresó él ¿Y cómo a le la hizo? Secretaría General. Pues con la buena voluntad de Morena, de la Secretaría del Trabajo y del propio presidente, ¿no? ¿A Pero ya le poco? dieron No, la toma de nota. No tiene nada, no. es O ilícito sea, todo. llega y manda. Él ya llega y se sienta ahí en Zaragoza 15, donde está la sede del sindicato. Ya está despachando él, ya no es su contrapache o su cómplice Aldana, no, es él ya, desde hace 10, 15 días. Yo no lo quería creer, hasta que lo fui a ver, y es cierto. Bueno, y ya ven ustedes que de nada sirve que se hagan denuncias. Por ejemplo, Rosario no dudó en decir, pues, muy bien, yo estoy aquí, pero Mir también, ¿no? Pero ya Mir ya quedó exonerado. ya está Así limpio. como exoneraron a Arturo Núñez y a Carlos sus 5,000 Romero. millones, y a Carlos Romero. Y entonces yo me pregunto, ¿qué se necesita para que los acusen y qué se necesita para que los exoneren? Se habla de un cochinito que Carlos Romero y sus secuaces de las secciones sindicales le dieron a Octavio Romero a cambio de impunidad, con conocimiento de todos en la cúpula. Como se hacía Octavio, antes. el decente, Octavio Romero el honesto, Como se hacía antes. como se hacía antes, nomás que con más impudicia. Bueno, pues ya ves que Videgaray no fue precisamente tan discreto. Más que eso, público, más que eso. ni nada de eso. Ahora, pues ahí parece que una consigna también para otros tabasqueños, para los Neme. Ahora van contra los negros. Pero fíjate, Lilia, ojalá ya de veras la gente pidiera que no metieran en esto a la Unidad de Inteligencia Financiera o a la Secretaría de Hacienda como persecutores de delitos. Integran puros delitos ñoños, integran puros delitos no graves. Le están integrando a Neme ahora que delincuencia, lavado de dinero, lo mismo que Romero Deschamps. Pues la gente se ríe de eso. ¿Por qué? Porque son delitos que alcanzan fianza y que además pueden resolverse o pueden defenderse de una manera muy fácil. ¿Por qué no actúa la Fiscalía? ¿Por qué quieren que Hacienda sea la que denuncie los delitos contra la nación? No puede ser. Es ilegal. Pues, mira tú, ya ves que Rosario dice que no tiene dinero. Imagínate. Van a hacer una cooperación, yo creo. Otra. Y luego Yadira, ¿no? Yadira Carrillo, la de Juan Collado, ¿no? Dice que a ella no le toca ninguna casa para los pobres, que ella no, que sus casas son sus casas. No Y pues quiere hasta cobrar. ahora no han dicho que una casa se la van a incautar como lo hicieron con el silencio chino. de ahora. No, hombre, el silencio de Lozoya. ¿Dónde está? Ya cayó el silencio, ya cayó en el silencio, en Ya no ese hay nota. sospechoso silencio. Ya tampoco se habla de Pedro Joaquín, ya tampoco se habla de Ildefonso Guajardo. Están dejando descansar en paz, inclusive a Luis Videgaray. Y bueno, como la aplicación de la ley ahora es por consulta ciudadana, Ya ni eso. Vamos a ver. También eso está en silencio. no, pues De sí, las sí. consultas ya nadie ha hablado, ni el propio presidente ha recordado eso. Ay, qué suspiro. Señores, nos vamos a tener que ir. Pero si me aseguran que vamos desmenuzando a los gobernadores en la Uno próxima. por La uno. próxima, ¿no? De uno por uno. Y yo creo que sería muy importante hacer énfasis en que vamos a desmenuzarlos uno por uno con sus hechos públicos, para que no se diga que hay alguna Manipulación. o mala Mala razón, como interpretación. diría en determinado momento mi abuela, ¿no? Una mala razón para hacer un juicio.
los hechos públicos, con eso mismo, demuestran la ineficiencia en que han caído los gobiernos de los estados. No digo que estén, peor que antes, a lo mejor no, pero de que no se han mejorado, no se han mejorado. Sí, yo te voy a decir, Quintana Roo está peor que antes, ¿eh? Sí, o sea, ¿verdad? no había ni esos índices delincuenciales, ni el de, ya se había superado las etapas estas de septiembre y octubre, en fin. Bueno, hay un hecho inesperado que fue lo del sargazo, pero inesperado entre comillas. Porque se sabía, los técnicos sabían que venía. Había unos anuncios, o sea, pudieron haberse dictado muchísimas normas medidas de prevención preventivas, claro. para no llegar a este caos. Pero eso sí, como en el programa donde salía este señor, un cubano creo era, y un liliputense, ya llegó el avión, ya llegó el avión. A la isla de la fantasía. Así en Cozumel esperan el desembarco del primer crucero del año. ¿No? Pero en todos, ¿no? Y ahora hay una nueva conectividad y entonces se van al aeropuerto. ¿Qué es eso? Dime qué es eso. Qué ridículo es ese. Ese y las fotos cargando niños, saludando viejitas, empujando la silla de ruedas. ¿Quién no les da vergüenza? No, ¿verdad? No. Oye, Manuel, ¿y qué tal si de repente tú fueras gobernador y hicieras lo mismo? ¿De dónde lo íbamos a agarrar? Aquí en Almería. Nunca quise. Pude, pero no quise, dice. Manuel Solares, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias, Beto. Hasta luego. Alberto Pérez. Gracias. Gracias. Soy su servidora Lilia Arellano. Muchas gracias. Y si nos lo permite, pues nos veremos aquí la próxima semana. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.